Durante la prehistoria, las regiones del suroeste de Europa fueron ocupadas por una serie de grupos humanos que nos dejaron abundantes muestras de su cultura. Desde hace 40.000 años, el Homo sapiens sapiens, el tipo humano actual, habita en estas regiones europeas. La cordillera cantábrica, formada principalmente por calizas, facilita la formación de simas y cuevas. En estas cuevas, los grupos humanos del Paleolítico encontraron acomodo para vivir y trabajar. La situación privilegiada de muchas de las cavernas, en lugares estratégicos, les permitía controlar el paso de los animales y tener acceso a las materias primas necesarias para la fabricación de sus instrumentos. La cornisa cantábrica, limitada por las montañas y el mar, presenta un paisaje rico y variado, con abundantes recursos alimenticios. Una forma de vida ligada a la caza hizo que estos grupos humanos ocuparan amplios territorios siguiendo a los animales en sus desplazamientos. La boca de las cuevas permite contar con lugares abrigados donde poder vivir. La necesidad de un espacio vital donde desarrollar sus actividades encuentra así en estos abrigos naturales el sitio idóneo. Las diferentes ocupaciones fueron dejando sus restos, creando una sucesión de niveles que permiten al especialista identificar los diferentes momentos de ocupación y abandono de la cueva. Un caso ideal es la Cueva del Castillo, en Cantabria. En sus excavaciones, dirigidas por la doctora Cabrera Valdés, podemos seguir toda una línea de ocupaciones y abandonos sucesivos que abarcan toda la prehistoria europea. Las evidencias indican que ya se ocupa hace 200.000 años y en ella tenemos representadas todas las fases de la evolución cultural del Paleolítico. El periodo más antiguo conocido es el denominado achelense, que encontramos en Europa desde hace 500.000 años hasta hace 100.000. Se caracteriza por los bifaces, especie de hachas de mano talladas por las dos caras. En el musteriense, entre 100.000 y 40.000 años, los útiles son más variados y de menor tamaño, como las raederas utilizadas para trabajar las pieles y los denticulados que servían para trabajar la madera. Hace 40.000 años ocupan la cueva los seres humanos modernos. Con ellos se producen cambios en las formas de los instrumentos y también son los primeros a los que podemos atribuir claramente una vida espiritual. En este momento empieza el arte. La investigación arqueológica permite identificar en las cuevas actividades como el despiece de los animales, la preparación de las pieles o la fabricación de instrumentos de piedra y hueso, el lugar donde se realizaron y cómo se llevaron a cabo. Hace 15.000 años, durante el periodo denominado por los prehistoriadores Magdaleniense Inferior, los grupos humanos llegaron al cénit de su cultura, culminando un proceso de más de 20.000 años desde que los primeros artistas crearon sus obras de arte. La decoración de los instrumentos cotidianos o el uso de adornos alcanzó en este momento muestras de enorme belleza plástica. Algunas piezas, como los omóplatos de ciervo o los llamados bastones de mando, sirven de soporte a grabados semejantes a los realizados en las paredes de las cuevas. En algunos casos, la semejanza no se reduce a las obras encontradas en las propias cuevas. Esta pequeña escultura de bisonte, virtualmente igual a uno pintado de la cueva de Altamira, procede del abrigo de la Madeleine, en Francia,
a más de 600 kilómetros. El descubrimiento de Altamira en 1879 dejó ver que los magdalenienses no solo habían sido capaces de decorar sus armas u objetos de hueso y asta, sino que también se habían enfrentado con habilidad y éxito a las grandes paredes de las cavernas. Así se cambió la visión que hasta entonces se tenía de los grupos paleolíticos, y los investigadores comienzan a buscar en las paredes de las cuevas evidencias de su arte. Tras Altamira, los descubrimientos se multiplican. Las investigaciones en España descubren Hornos de la Peña, Monte Castillo, Pindal, Covalanas, San Román de Candamo. En Francia se descubre Père-non-Père, Font de Gomme, Rouffignac, Lascaux, Niort, en una lista que se continúa hasta los cerca de 400 yacimientos con arte rupestre que se conocen en la actualidad. La cueva, como lugar de habitación, se convierte en centro de la vida social de los grupos paleolíticos. En ella comienza también a exteriorizar el ser humano sus sentimientos en forma de motivos artísticos. Altamira es uno de los lugares donde, siguiendo sus obras de arte, mejor podemos conocer cómo los artistas expresaron esta espiritualidad. El arte se sitúa en la cueva y pronto el interior, que nunca fue lugar de habitación, se va convirtiendo en área preferida donde colocar figuras e imágenes. Las representaciones artísticas de Altamira aparecen en toda la caverna. Destaca por su espectacularidad el denominado techo de los polícromos o gran panel, donde el artista paleolítico dejó buena muestra de su arte. El tema fundamental del arte paleolítico es la figura animal. Los animales son la base de la alimentación, por lo que no resulta extraño que sean también el centro de su espiritualidad, expresada a través del arte. El descubrimiento de Altamira levantó el velo sobre un nuevo tipo de arte. Para los investigadores del siglo XIX, no parecía posible que un ser primitivo pudiera alcanzar unas cotas artísticas y un dominio técnico tan semejante al de sus artistas contemporáneos. El artista paleolítico no siempre presentará sus imágenes de forma perfecta, acabada. En algunos grabados, como este, el conocimiento y la observación continuada provocan una síntesis, una economía de trazos y un uso hábil del soporte, con lo que captan al animal de forma impresionista. El mismo grabado puede servir para destacar detalles como el pelaje. Largas líneas esgrafiadas sobre lomo y cabeza del animal le sirven para dar mayor realismo a las figuras, como en esta cierva. Sin embargo, en otros casos, se busca un sentido más anecdótico, más instantáneo.
Este cervatillo cayéndose es un buen ejemplo. Pero siempre, aun con pocos trazos, el artista sabe representar a los animales, demostrando que su conocimiento de la naturaleza es tal que le permite abstraer y esquematizar las figuras sin que pierdan nunca su realidad. El relieve natural puede sugerir la forma. El artista solo completará aquellos trazos necesarios para convertirlo en una figura de ciervo. A veces, el arte es más directo. La simple aplicación de los dedos sobre la arcilla húmeda le sirve para crear motivos simples o complejos que llegan a formar figuras entrelazadas de difícil apreciación. Como esta cabeza de bisonte. En el dibujo con carbón, los artistas siguen pautas semejantes. En algunos casos, solo se presenta el esbozo. El animal está indeterminado. En otros, el artista dibuja con más detalle, presentando no solo sus partes esenciales, sino también aquellas otras que le individualizan. Por último, los animales pueden aparecer en masas o líneas de color con formas simples, pero perfectamente reconocibles, escogiendo generalmente los rojos y los negros. Reproduce así los animales con los colores que presentan en la naturaleza. El artista paleolítico también pintó imágenes abstractas, figuras simbólicas cuyo significado podría ir desde un esquematismo total de figuras naturales hasta un sistema de comunicación. Su situación en lugares no siempre de fácil acceso permite excluir un motivo decorativo a este arte. Las técnicas utilizadas por los autores de las pinturas de Altamira son así las mismas utilizadas por los artistas de todos los tiempos: el grabado, el dibujo y la pintura. De esta forma, el pasado y el presente se unen a través de un conocimiento técnico que nos demuestra que la capacidad artística es innata en el ser humano a través del tiempo. El culmen de su capacidad artística serían estos grandes polícromos. El juego entre los grabados, los contornos negros y las masas rojas superpuestas al fondo ocre, unidos al estudio del detalle de las formas anatómicas, llegan a cotas de claro barroquismo. El grabado se realizaba con simples piedras preparadas, buscando un filo aguzado de forma natural o tallándola en buril. Estas piezas, fabricadas normalmente en sílex, son utilizadas por la doctora Gutiérrez Sáez del Centro de Investigaciones y Museo de Altamira para reproducir algunas figuras semejantes a las que encontramos en la cueva. Los buriles son elementos comunes entre las industrias prehistóricas.
Se utilizan desde el Paleolítico inferior para trabajar el hueso, el asta o la madera. Básicamente es una técnica que no ha variado en el tiempo. Los instrumentos hoy día ya no son de piedra, sino de metal, pero la técnica del grabado sigue exigiendo en el artista una gran soltura en la concepción, ya que no permite la rectificación en el trazo. El grabado es una técnica muy habitual en la prehistoria, que se utiliza para decorar armas u otros elementos mobiliares, además de en el arte rupestre. La presencia de figuras grabadas sobre huesos nos permite comparar las imágenes que encontramos en las paredes de las cuevas con los materiales encontrados en el yacimiento arqueológico. En las excavaciones realizadas en Altamira se descubrieron varios omóplatos grabados, como este, con figuras de ciervas. Su semejanza con los descubiertos en las paredes de varias salas nos indica que los artistas no solo utilizaron la cueva como soporte para su obra, sino que también grabaron sobre piezas que podían llevar con ellos. De este modo, podemos reconstruir los movimientos de los grupos humanos. En la cercana cueva del castillo, situada a menos de 20 kilómetros de Altamira, volvemos a encontrar las mismas cabezas de ciervas grabadas tanto sobre las paredes como en los omóplatos del yacimiento. Así sabemos que los habitantes de Altamira y del castillo fueron con toda seguridad las mismas personas. El dibujo durante la prehistoria es una técnica de uso casi exclusivo en el arte rupestre. Se realizaba utilizando carbones. Los que eran aptos para dibujar se podrían haber escogido en cualquiera de los hogares que los grupos humanos utilizaron para calentarse o cocinar. La doctora Múzquiz, de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, reproduce el proceso del dibujo escogiendo los carbones y demostrando la soltura que alcanza el trazo sobre la pared húmeda de una cueva. Esta técnica la encontramos en Altamira, utilizada en figuras como estas ciervas, o en el conjunto de un caballo y un toro de la última galería. Quizás el uso más espectacular del dibujo sea en este conjunto de signos de la denominada cola de caballo. Su estructura en rectángulos rellenos de trazos horizontales y verticales son un reto a su interpretación. Los elementos básicos de la pintura son pigmentos naturales,
muy abundantes en los alrededores de Altamira. Aparecen en forma de óxidos de hierro para el rojo y óxidos de manganeso para el negro. Se presentan en forma de rocas que son posteriormente trituradas y reducidas a polvo. En otros casos se utiliza directamente la propia roca. El pigmento se usa generalmente humedecido, bien mezclando el polvo con agua o mojando la propia roca. Antiguamente se pensaba que la pintura se mezclaba con un aglutinante graso o con sangre. Sin embargo, los análisis químicos realizados recientemente nos demuestran que solo es necesario que el colorante esté húmedo, con un nivel de humedad semejante al de la pared sobre la que se va a aplicar para que se pueda pintar con él. Los colorantes, y especialmente el ocre, fueron empleados durante el Paleolítico para otros usos, quizás anteriores a la aplicación artística. Su presencia en los yacimientos arqueológicos parece estar ligada tanto al curtido de las pieles como para cubrirse el cuerpo y protegerlo de los insectos. De ambos usos tenemos recogidas pruebas en pueblos cazadores actuales. Estas aplicaciones sirvieron así para establecer unos primeros conocimientos técnicos de los colorantes. Altamira representa la síntesis de todas las técnicas. Los grandes bisontes del panel central son el culmen del arte, no solo por la belleza que poseen, sino también por la perfecta conjunción de las técnicas empleadas. En ellos vemos unidos el grabado, el dibujo y la pintura. El juego en las técnicas permite destacar los detalles y a la vez dar una visión total de los animales. Para poder mostrar el proceso creativo del autor del techo de polícromos, se ha construido una réplica exacta de toda la sala a tamaño natural. La copia del techo reproduce fielmente los volúmenes, las texturas, el color y el sistema de grietas original. El autor de Altamira se encontró una cavidad en semipenumbra de 18 por 9 metros, con un techo que decrece desde la entrada hacia el fondo de 2 metros a 80 centímetros. Las dificultades de su recreación nos dan una primera impresión de los problemas con que hubo de encontrarse el artista paleolítico. Lo primero que nos muestra es un enorme conocimiento de la naturaleza y de los animales. Él supo ver ya en los relieves del techo las formas sugerentes de la manada. Los relieves, realzados por la luz rasante que entraba por la cercana boca, dan una primera sensación ondulante y amontonada. Por ello, podemos pensar que no es un individuo especializado, no es un pintor más o menos profesional. Su vida, durante mucho tiempo, estuvo unida a la caza y a la observación de los animales, lo que nos indica que era una persona ligada a la vida económica del grupo. Vemos también en él unas dotes excepcionales como artista, como persona que es capaz de plasmar sus vivencias. La expresión adecuada es conocida y el artista la refleja. Un caso perfecto es este gran panel,
un ejemplo de la idea que durante el Paleolítico se tenía del comportamiento de los animales. La vida de los grupos paleolíticos es una vida llena de imágenes. El exacto conocimiento de las actitudes y del estado físico de sus presas son aspectos que el cazador debe poder valorar. Partiendo de esta reproducción exacta del techo, la profesora Matilde Múzquiz ha repetido el proceso de realización de varias figuras siguiendo los resultados de sus estudios sobre el gran techo de Altamira. He tratado de acercarme al pintor de los bisontes polícromos a través del lenguaje plástico, porque es en el que más he profundizado en teoría y práctica. He seguido los pasos de su proceso creativo, intentando ponerme en su lugar. El lenguaje universal de la pintura me une a este autor de hace 15.000 años. Me separan, sin embargo, las vivencias personales, el modo de vida que tanto influye en la obra de un artista y que la ciencia prehistórica me ha ayudado a conocer. Por Altamira podemos comprender que la carga mágica que contienen las obras artísticas no desaparece con el paso del tiempo. El autor de los bisontes tiene una concepción de escultor y pintor. El soporte de su obra es la piedra húmeda de paredes y techos del interior de la cueva. Concibe sus figuras sobre relieves y grietas naturales que le sugieren animales en actitudes determinadas, estableciendo un juego en el que no se sabe qué es anterior, si la sugerencia de la piedra o la búsqueda de la misma por el autor. Interpreta actitudes, transmite el carácter de los bisontes a través del suyo propio. Pinta la vida. Tiene un planteamiento que parte de lo general a lo particular. Así, concibe el gran techo como una unidad de composición en la que, desde un punto de vista, representa una manada de bisontes con una disposición determinada que después completa con el tratamiento de cada animal. El techo de Altamira se presta a ello por sus particulares volúmenes, acusados por la luz que pudiera llegar desde la entrada de la cueva. La existencia de una luz del exterior predefine la situación del pintor. Se sitúa dejando ésta a su espalda y se apoya con una iluminación artificial que no produzca humo. Elige grietas y relieves de una envergadura tal que le permitan abarcar la figura desde un punto fijo con la extensión de sus brazos y el movimiento de su cuerpo, llegando con fuerza a trabajar con firmeza de extremo a extremo de la figura. Este recorrido por la cabeza, el dorso y las patas traseras muestra un fragmento del llamado Gran Bisonte de Altamira. Es un animal con una potencia superior al resto de los interpretados en el techo, que nos habla del sentido de jerarquía que poseía su autor. La paleta del pintor trabaja con una selección de materias naturales. Es austera, pero dentro de ella está todo lo que le permitirá realizar la complejísima obra del techo de Altamira: pieles, buriles y tierras. En primer lugar, con el buril completa lo que ya la piedra le ofrece con un grabado profundo y ancho. A base de trazos discontinuos encaja el animal, situando primero los cuernos, para seguir por el dorso, las patas traseras e inicio del vientre. Continúa retomando la cabeza para terminar con la papada y las patas delanteras. Estas imágenes recogen la ejecución de la oreja, el ojo, la cara del animal
el morro, la barba, la papada con su pelaje característico, y finalmente las patas delanteras sin pezuñas, a las que el autor paleolítico les da otro tratamiento. En el momento de su ejecución, por estarle el techo húmedo, el grabado destacaría notablemente sobre el fondo de piedra, efecto que hoy se ha perdido por la pátina del tiempo. Con ello también perdemos en una visión general el tratamiento del máximo detalle de las figuras que el autor trabajó con este procedimiento. En varias figuras interpreta el pelaje del animal con un intenso esgrafiado, como en este bisonte tumbado, recreación de uno de los más bellos de la cueva de Altamira, en donde el relieve natural de la roca conforma la totalidad del animal, según la concepción del artista paleolítico, y participa en el conjunto de procedimientos como elemento de tal fuerza expresiva que su creador solo realza con escaso grabado sabiamente distribuido. Después de que los bisontes pasen a formar parte de la estructura de la piedra mediante las incisiones del grabado, de probada permanencia a través del paso del tiempo, el creador paleolítico añade dibujo a línea de carbón. En los cuernos y en algunos trazos de la papada, introduce este en la hendidura del grabado. Sin embargo, en el resto de la figura, lleva con gran destreza la línea de carbón paralela al grabado del contorno por su parte interior. He estudiado la dirección del trazado por los saltos del carbón sobre el soporte de piedra. La jiba, tan prominente en los bisontes europeos, la interpreta con mancha a carbón, como vemos en la obra paleolítica. El carbón está extendido por frotación, sin pasar la mano por encima. También el vientre del animal y los cuartos traseros los cubre con mancha a carbón. Con ello refleja las partes oscuras de los animales en libertad cuando son observados bajo el sol. En algunas figuras, incluso determina esta sombra con una marcada línea negra, como apreciamos en este magnífico bisonte hembra de Altamira. Aunque nos parezca mentira a los que acostumbramos a dibujar con carbón sobre soportes secos, este material responde sobre la piedra húmeda del interior de las cuevas con gran adherencia, cubriéndola con un empaste de aspecto algo graso. Esta respuesta es más notable si el carbón también está húmedo. En esta réplica apreciamos un bisonte en la fase del proceso plástico tratado con grabado y dibujo. El movimiento de la cola que tenemos la oportunidad de contemplar en este bisonte es un elemento expresivo bien reflejado en los grandes polícromos. El pintor no se limita a repetir en las distintas figuras una cola convencional,
sino aquella coherente con cada postura de bisonte en particular. La visión general de todas ellas transmite esa sensación de constante movimiento de la cola de los bisontes reales. Con el carbón, concreta las pezuñas de forma tan enérgica y particular que pueden constituirse en sello de autor. Su mano obedece con firmeza a su mente, que sabe bien lo que quiere realizar, pues nunca rectifica. Tiene unos ritmos de trazado que lo hacen inimitable. Esta réplica corresponde a uno de los bisontes encogidos de Altamira que vemos en este momento. En el planteamiento de cada bisonte también tiene una visión de lo general a lo particular. Concibe al animal sobre grietas y relieves naturales que evidencian su profundo conocimiento de la estructura ósea del animal. Después los trata en detalle con las distintas técnicas. Su sentido escultórico le lleva a utilizar los relieves naturales del techo, no solo para interpretar bisontes tumbados, sino como un volumen sensual capaz de conformar el potente tórax de los bisontes reales. Buena muestra de ello es este bisonte parado de Altamira. Por último, aplica el color. Los materiales empleados son o piedra de óxido de hierro humedecida y frotada directamente sobre la roca también húmeda, suavizando esta a la vez que pinta, o pigmento de óxido de hierro o manganeso mezclado con agua y extendido con una piel, proporcionando mejor respuesta si el agua es del interior de la cueva. He comprobado que envolviendo la mano con una piel impregnada de pintura, ésta se desliza con facilidad, empasta la roca con masas de color continuo y permite que la mano actúe con total libertad. Con el color cubre la cabeza, delimita la testud, rellena el tórax y el lomo, acercándose a la línea negra del contorno, pero sin cubrirla. A veces utiliza el color como línea que completa la negra de carbón. Rellena la parte inguinal que deja libre de carbón. A la cabeza le dedica una especial atención. Estas líneas he comprobado que no se pueden trazar ni con pincel ni con el dedo mojado en pintura, pero sí cubriendo este con piel impregnada de color. El óxido de hierro, al ser extendido sobre el techo de color ocre, adquiere un tono rojo que, unido a la humedad de la piedra, le da un aspecto de viva brillantez.
El pintor empasta la roca de forma irregular. Por unas partes aplica una capa gruesa y por otras llega a la transparencia. En las patas introduce el color con un trazo que lo caracteriza. Los animales con las patas replegadas se encuentran a la entrada de la gran sala, acoplados a protuberancias del techo, tan sabiamente que parece que éstas siempre existieron para este fin. El inicio de las patas, que aparenta ser el resultado de raspar el color aplicado sobre la piedra, es sin embargo una reserva o espacio sin color. Lo vemos en estas patas magníficamente interpretadas por el pintor. La dirección del trazado de las figuras obedece a una concepción táctil del animal. Las líneas lo contienen y se dirigen en el sentido en que podríamos acariciarlo. No a contrapelo como en este recorrido por la réplica del bisonte hembra. El detalle de la lengua de un bisonte vamos a verlo interpretado en el bisonte hembra original. Con la aplicación de las masas de color, el pintor termina el proceso de interpretación de las figuras, confiriéndoles una fuerza que las hace vivas en la materia inerte del techo, como hemos intentado mostrar a lo largo de las imágenes que hemos visto. Esta réplica en ningún momento ha pretendido ser una copia del gran techo de Altamira, sino una interpretación del planteamiento y soluciones plásticas del autor de los grandes bisontes polícromos. Las figuras que he pintado no están copiadas, sino comprendidas. Las referencias en las que me he basado para su ejecución son las grietas y relieves sobre las que fueron concebidas por su creador. Su configuración responde a la imagen que del carácter de los bisontes de Altamira ha quedado en mi mente. Altamira, como sabemos, es algo más que una colección de bellas imágenes. Su descubrimiento abrió una serie de incógnitas. ¿Para qué fueron hechas estas obras de arte? Durante el siglo XIX se pensó en el arte paleolítico como una expresión puramente estética, pero su situación en lugares de difícil acceso hizo pensar que el arte ocupaba un lugar propio dentro del mundo sobrenatural. Las primeras interpretaciones en los años 20 lo vincularon con un arte mágico de cazadores. Las figuras serían una forma de propiciar la caza. Más tarde, en los años 60, los trabajos de André Leroi-Gourhan fueron los primeros en apreciar que el arte paleolítico responde a un esquema. La disposición de las figuras no se presenta al azar. En el gran panel podemos encontrar algunos casos en los que diferentes figuras se superponen, indicando dos momentos de realización. Sin embargo, las semejanzas estilísticas permiten suponer que ambas pudieron haber sido hechas por la misma mano. La superposición de imágenes no es algo obligado por el espacio, es una decisión del artista.
Esta multiplicación de animales en espacios concretos permite así atribuir un sentido especial a determinadas zonas de la cueva. Vemos cómo los animales son el centro de los paneles, pero no están solos. Junto a ellos aparecen otras figuras que se agrupan bajo el nombre genérico de signos. No representan nada conocido, son un misterio constante, pero su presencia es habitual en el arte paleolítico. Tienen formas muy variadas, como triángulos, óvalos, cometas. Su significado es algo que se escapa. Las interpretaciones que ven en ellos cabañas, escaleras o esquematizaciones no son sino formas de intentar comprender algo cuyo significado era propio de los grupos humanos que los pintaron sin dejarnos clave alguna para su comprensión. Las investigaciones del doctor Bernaldo de Quirós le han permitido ver en la última galería de Altamira un conjunto ligado a ritos de iniciación. En ella, dos máscaras se sitúan en el centro. Una es natural, en la otra, breves trazos de carbón transforman un relieve en un bisonte. La organización de la galería está dispuesta de modo teatral, destinada quizás a impresionar al visitante. El que sale verá cosas diferentes a las que vio cuando entró. Situado frente a las máscaras, el visitante está encerrado. Su salida está cortada por otra máscara. De nuevo, un relieve ha sido retocado de forma que le hace parecer un bisonte. Al fondo, un grupo de signos negros le cierra el pasadizo. Esta organización no es casual. Recuerda rituales de iniciación. El individuo es iniciado en ver la realidad que hay detrás de la realidad. Quien salga será diferente de quien entró. Ha visto las piedras, pero también sabe que son animales. Ha visto signos y ahora sabe su significado. De esta forma, el arte paleolítico representa el mundo cotidiano, pero su situación en determinadas zonas de la cueva le hace adquirir un significado oculto, la realidad que hay detrás de la realidad. Los animales no son solo animales buenos para comer, también forman parte de un tipo de mensaje. No son solo lo que son también una mitología. El mundo de los grupos humanos paleolíticos es un mundo de cazadores y de animales que para ellos representan la supervivencia. Por esto, no resulta raro que su vida sobrenatural se exprese a través de los animales. Los estudios sobre la técnica de realización de estas pinturas nos hablan de unos artistas capaces. Unos artistas cuyo dominio del entorno les hizo plasmar en las paredes de las cuevas unas figuras cuya perfección aún nos sorprende.